La independencia de México. Nuestro equipo está conformado por Silvia Lucía Martínez Hernández y Nayeli Garrido Trejo. Somos del equipo 1 en la materia Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores 3 con el profesor René de Jesús. Nuestro grado y grupo es quinto O y somos del turno vespertino. Nuestro tema es la independencia de México. La independencia de México, como sabemos, fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por las vías de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana se extendió desde el Grito de Dolores, que fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada triunfante del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Nuestra opinión como equipo es de que la independencia de México tuvo que ser resuelta por vía de las armas, ya que aunque no nos guste la violencia, existen enemigos que no entienden con palabras. La independencia de México, sus personajes. La primera etapa de iniciación, el personaje más conocido y popular de esta independencia fue don Miguel Hidalgo y Costilla. Él era cura de Dolores y el iniciador del movimiento de independencia en 1810. Él abolió la esclavitud en un documento. Murió luego de ser traicionado por Ignacio Elizondo. Su cabeza se colocó en una jaula que fue mandada al estado de Guanajuato, siendo colocada en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como escarmiento para futuros levantamientos. Otro personaje muy conocido fue Juan Aldama. Él era un importante criollo, partícipe en la conspiración de Valladolid en 1810, que junto con Allende había decidido organizar un levantamiento en diciembre, que fue adelantado. Aldama fue capturado en Norias del Baján y ejecutado junto con Hidalgo y Allende. La independencia de México, también los personajes son, uno principal es Ignacio Allende, el cual además se propuso como dirigente al cura Hidalgo. Después de 9 meses de agitación revolucionaria, obtuvo importantes victorias militares. Llegó a ser proclamado como generalismo. Al renunciar Hidalgo, mandó en enero de 1811. Allende fue capturado junto con los principales jefes de Acatita de Baján, Coahuila, y fue ejecutado el día 26 de junio del propio año. También está un personaje importante, el cual es José Ortiz de Domínguez. La noche del 13 de septiembre, el corregidor, después de revelar a su esposa cuánto acontecía en torno a la conspiración de la independencia, la encerró con llave en sus habitaciones, temeroso de que hiciera algo que le comprometiera a todos, mientras que se disponía a catear al día siguiente la casa de don Epigmen González. Pero doña Josefa pudo comunicarse a través de la puerta cerrada con el alcalde de la cárcel, don Ignacio Pérez, que era de los conjugados, y con el mando avisar a Allende a San Miguel el Grande lo que le acontecía. También en la independencia de México, un personaje principal, el cual era Félix Calleja. Fue organizador y jefe del ejército en el centro, en el año 1810 a 1812, durante la Guerra de la Independencia y 60ª virrey de la Nueva España. Fue gobernador en 1813 hasta 1816, siendo uno de los grandes villanos en la historia de México. También Epigmen González tenía una tienda de abarrotes en la plaza de San Francisco, en la cual trascendía se dio a la tarea de hacer cartuchos y armas. Ignacio Elizondo también traicionó a Miguel Hidalgo y a otros caudillos en Norias de Baján. En la segunda etapa de los personajes encontramos a José María Morelos y Pavón, que él antes había sido el cura de Caracuaro, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, le dijo que se encargara de organizar al pueblo del sur,
El 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Morelos, convocó al primer Congreso Independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, y por primera vez, en un documento escrito, se habló de total independencia de España. Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. También encontramos a Ignacio López Rayón. Él en Guadalajara colaboró con el periódico El Despertador Americano. Él era un difusor de las ideas libertarias. Después de la muerte de los principales caudillos de la independencia, él volvió a Michoacán y siguió luchando en 1811. En la ciudad de Zitácuaro se reunió a la Junta Nacional Americana con el propósito de dirigir la lucha armada, y López Rayón participó en ella. Para llenar el hueco que había dejado la muerte de los principales caudillos, él fue hecho prisionero el 11 de diciembre de 1817 y permaneció encarcelado hasta 1820. También está Nicolás Bravo. Él en 1811 se unió a las fuerzas de Hermenegildo Galiana y participó con Morelos en el sitio de Cautla, donde se destacó por su valor. También encontramos a Francisco París. Fue mandado por el virrey Venegas para derrotar a Morelos, pero fue derrotado por el ejército insurgente en Tres Palos. También encontramos a Rosendo Polier. Él era brigadier derrotado en Tenancingo. También está Mariano Matamoros. Él fue un nombrado mariscal por Morelos. Están también los hermanos Hermenegildo, Juan y José Galeana. Fueron 3 hermanos caudillos importantes por ser gran influencia con mucha popularidad, tierras y conocimiento. También está Félix Fernández, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Originalmente su nombre era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Él estudió en el seminario de Durango y se unió a la lucha independentista iniciada por Miguel Hidalgo y adoptó el nombre de Guadalupe Victoria en 1811. Él fue miembro del ejército de José María Morelos, donde ascendió a general en 1814. Él combatió al ejército realista en diversos lugares, entre ellos se encuentran Oaxaca, Náuta y el puerto de Veracruz. En nuestra tercera etapa de personajes está Vicente Guerrero. Como sabemos, él luchó por la independencia bajo las órdenes de José María Morelos. Después de la captura de este por los realistas, él apoyó el Congreso de Chilpancingo hasta su disolución y se refugió en las montañas para continuar la lucha, convirtiéndose en el jefe de la insurrección en el sur. Muchas veces trataron de convencerlo de que él abandonara la lucha, pero él no hizo caso. Por el contrario, fortificó el Cerro de Barrabas y ahí permaneció insurrecto hasta que se vio con Agustín de Iturbide y firmó el Trato de Iguala, en el que se declara la independencia de México. También un personaje muy importante es Francisco Mina. Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país, comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego en uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz, en Guanajuato, fue sorprendido por Liñán, al mando de los realistas en el rancho del Venadito, quien siempre los había perseguido. Pero en la batalla murió Pedro Moreno y Mina fue hecho prisionero y condenado a muerte. También en la cuarta etapa, un personaje fue Iturbide. Al estallar el movimiento armado de 1810, el caudillo Miguel Hidalgo y Costilla lo invitó a unirse a la causa en el cargo de teniente coronel. Sin embargo, Iturbide optó por ponerse a las órdenes del virrey. Desde la posición de las fuerzas realistas, combatió a los investigadores del movimiento insurgente. También para el abrazo de Acatepán, en 1821 ambos firmaron el Plan de Iguala, y el día 27 de septiembre de ese mismo año el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México, con lo que declaró la consumación de la independencia de México.
También la independencia